Amados hermanos y hermanas en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Sean una vez más bienvenidos a este tiempo de estudio y tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios. Gracias al Eterno Padre tenemos la oportunidad de llevar a cabo este mismo y en este hermoso día que Dios nos regala, amados hermanos, que tenemos oportunidad de poder dedicar nuestro tiempo al estudio de su voluntad. En este 15 de junio, pues habremos de considerar la lección sabática que con la voluntad de Dios compartiremos con nuestras hermanas de la ciudad femenil el próximo sábado. Hermanos, para ello vamos a pedir en oración por este tiempo de estudio y el día de hoy pues vamos a tener la participación de un hermano que ya nos ha acompañado, mi hermano Daniel Gómora, un joven muy entusiasta dedicado a la obra de nuestro Dios y que creemos en esta tarde nuestro Dios ocupará como vaso escogido para hacernos saber su voluntad. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Les invito a que oremos delante del eterno Dios. Eterno y soberano Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios omnipotente, que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre. A este lugar intangible de tu morada, Señor, donde habitas rodeado de huestes celestiales, que alaban y glorifican tu nombre, queremos hacer llegar, Señor, esta súplica para pedirte, eterno Señor, tu bendición para el tiempo de estudio de tu palabra que habremos de considerar en esta tarde. En torno, Padre, a este estudio de elección femenil y el tema que hoy planteamos, eterno Dios, con respecto a tu ley y a tu palabra, que el Señor nos ha hablado acerca de este punto tan importante que es la venganza. Tú has enseñado a tu pueblo, eterno Dios, el mandamiento correcto y creemos que en esta tarde, Señor, serás también entre nosotros para hacernos saber tu voluntad. Eterno Padre, a través del tema que habremos de considerar, que tu bendición sea en medio de nosotros y que seamos edificados, Padre eterno, como lo esperamos en esta tarde. Habrás de valerte también, eterno Dios, de tu siervo, nuestro hermano Daniel Gómora, de quien te pedimos una bendición muy grande, Padre eterno, porque él acepta esta invitación que le hacemos y comparte con nosotros, eterno Señor, el conocimiento y la sabiduría que tú has puesto en su corazón. Bendícele siempre, bendice su ministerio, su familia, su trabajo, su salud y permite, Señor, que al igual que a cada uno de tus siervos, tenga lo necesario, Señor, y pueda llevar adelante este propósito que le has encomendado. Te damos gracias por escucharnos y te pedimos una bendición grande también para todos los que habremos de oír y que seremos edificados a través de esta ponencia. Te damos gracias por todo lo recibido y con humildad, eterno Señor, esto venimos a pedírtelo en el santo y bendito nombre del Hijo de tu amor que dio su vida para redimirnos y que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Bien, hermano Dani, bienvenido. Qué gusto tenerte entre nosotros nuevamente. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para llevar a cabo este servicio de culto. El espacio es tuyo, hermano Dani, bienvenido. Amadas hermanas, en la fe del Maestro Jesucristo, paz a vosotros, hermano Víctor. Qué gusto poder estar con ustedes, compartir un día más de bendición, sobre todo porque sabemos que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Y el poder tener la oportunidad de usar nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios, sin duda es un privilegio con el que podemos disfrutar y contamos el día de hoy. Así es que eso pues hace que sea un día magnífico. Y el día de hoy, hermanas, hay un tema muy interesante, un tema que tiene un saborcito bastante peculiar, porque viene una pregunta muy interesante. ¿La venganza es justicia? ¿La venganza es justicia, sí o no? ¿O se puede convertir en un pecado? Hoy empezar con esta pregunta y quiero ponerlas a reflexionar un poco sobre eh, ¿cuál es el objetivo cuando usamos la palabra venganza y entendemos su significado, que ahorita vamos a profundizar un poco en él? ¿Cuál es el principal objetivo de la venganza? Y entonces surgen algunos términos alrededor de la información de esta palabra que tenemos que tener muy claros. Por ejemplo, lo primero es la justicia. ¿Qué es algo justo? Y entonces, desde nuestra perspectiva, pues es muy interesante porque entonces decimos, justicia es que haya un equilibrio, ¿no? Y entonces decimos, ah, bueno, pues si de un lado falta, pues le ponemos del otro lado, ¿no? O si de un lado no hay, pues le quito para que el otro lado tampoco tenga. Y entonces nos ponemos a pensar un poco acerca de este término. ¿Qué es justo?
algo que a mí me agrada, es algo que a mí me conviene, es algo que nos conviene a todos. ¿Por qué pongo esta pregunta sobre la mesa? Porque en muchas ocasiones las situaciones que pasan a nuestro alrededor, nosotros queremos balancear la situación y queremos que vuelva a encontrarse un equilibrio, pero desde nuestra perspectiva, desde nuestra humanidad. Y entonces, realmente, cuando sucede la venganza, ¿existe la justicia? Y es ahí donde vamos a empezar a jugar un poco con este término. Y entonces viene la otra parte de la pregunta que les hacía. ¿O podemos caer en el pecado? ¿Por qué en el pecado? La venganza, ¿a qué nos orilla? ¿A qué nos lleva? La venganza, y me encanta la imagen con la que estamos empezando, se ve a esta mujer que en su mente, si vemos su expresión, es una persona que está ideando algo, está pensando en algo, ¿no? Está con su vista fija en un objetivo, incluso con las manos como diciendo, lo que se viene". Y entonces vemos a una mirada incluso fría, no sé si la notan, en la que esta persona está pensando ya en qué va a pasar en un futuro y lo está disfrutando, ¿se dan cuenta? Vean esa sonrisa un poco burlona que tiene. ¿Qué estará pensando? Y es por eso que les planteo la idea del pecado, porque en muchas ocasiones, en esa búsqueda de equilibrio, en la búsqueda de paz, en la búsqueda de justicia, podemos perder el foco de la verdadera situación que sucede a nuestro alrededor. Y entonces la escuela sabática en esta ocasión, bueno, en este caso la escuela de la sociedad, es muy interesante porque plantea un tema interesante. Dice, mía es la venganza. ¿Quién dice eso? Nuestro Dios. En Romanos capítulo 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, bueno, la venganza es de Dios. Me refiero, Dios espera la venganza, Dios quiere venganza, Dios nos va a vengar. Cuando pasa algo en nuestra vida que no nos gusta, algo incluso perjudicial, y entonces nosotros esperamos que Dios le pague con ese mal a otras personas. ¿Es realmente esa la idea con la que nosotros entendemos estos versículos? ¿Será que entonces nosotros decimos, híjole, si a mí el Señor me chocó el coche, ojalá se lo choque a él y un camión para que sea más fuerte? ¿Realmente esperamos que ese sea el equilibrio que Dios esté dando? ¿Por qué no pensar entonces en transformar nuestros pensamientos y sentimientos y emociones hacia algo mucho más positivo y que realmente beneficie a nuestro entorno? Y pongo el texto de Éxodo capítulo 21 versículos 24 al 26. Recordarán la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Incluso decía el mismo Maestro Jesucristo, dice, porque eran duros. O sea, Dios da esa ordenanza, mas yo os digo que es mejor perdonar. Y entonces, ¿por qué, por qué entonces nuestro Dios habla de venganza? Bueno, pues vamos a hablar un poco de eso en esta tardecita. El primer párrafo y los primeros dos párrafos, y sobre todo para ponernos en contexto de por qué se está estudiando esto, recordarán ustedes la historia de Esther. Esther, una mujer que pues se queda al cuidado de su tío, llega un rey que despide a su reina porque no quiso obedecerlo y lo dejó en ridículo frente a sus súbditos y allegados y otras personas de abolengo, al no quererse presentar, porque él era un rey pues muy borracho y muy desordenado en su vida. Y entonces pues manda a traer a todas las doncellas más hermosas de su reinado y del reino. Y entonces pues llega Esther, pues está en un certamen de belleza en el que es sometida a varias pruebas, a varias situaciones. Y el rey termina encontrando en ella pues belleza y encuentra también en ella un corazón noble y a una persona digna de confianza y entonces la hace parte de su casa. Vemos a su tío que se va con ella a la ciudad del rey y que siempre con bondad, con mansedumbre, siempre con respeto dirigiéndose a los demás,
pues era una persona de valores, una persona eh, agradable, pero también pues eso le trajo problemas ante la gente soberbia que buscaba pues reconocimiento, que buscaba loor, que buscaba aumentar su ego, y al ver que Mardoqueo no se inclinaba ante Amán, Amán decide empezar a maquinar una historia alrededor del pueblo judío y la busca la manera de destruirlos por el rencor y el odio que tenía hacia Mardoqueo. Y entonces viene algo muy interesante en la historia. Planea cómo matar a los judíos. Incluso llega un momento, es muy interesante esto, llega el rey y le dice Amán al rey, ¿qué hay que hacer con aquel que ha ayudado al rey? El rey recuerda que Mardoqueo un día lo salvó y entonces hay que darle honra, gloria. Y piensa Amán que era para él y al final es Mardoqueo el que es ensalzado y eso aumenta el odio que había en el corazón de Amán. Y llegamos a un punto en el que el rey descubre los planes de odio que tenía este hombre, decide entonces actuar en consecuencia y acaba con él y su descendencia. Y entonces pregunta, ¿lo que sucede con Amán fue justo? Podríamos decir que sí, porque su intención cuál era, era destruir, era acabar, era lastimar. Su idea era el afectar a todo un pueblo por un sentimiento que él tenía de manera personal. Y entonces, cuando decimos nosotros, bueno, ¿y entonces merecía la muerte? ¿Merecía que lo matara el rey? De cierta manera podríamos decir, claro que sí. ¿Por qué? Porque en su corazón no había bondad, había un perjuicio, era traicionero, no aportaba nada a la sociedad, por lo menos no positivamente. Pero, ¿qué paga esperamos que tenga la gente con este tipo de situaciones? ¿Podríamos transformar a esas personas? ¿Podríamos hacer algo al respecto? Creo que sería una pregunta muy interesante que poner sobre la mesa. En los primeros dos párrafos, bueno, pues comentábamos que habla acerca de esta historia, de cómo la reina Esther logran salvarse de este exterminio, y pues viene ahora el pago de Jehová, ¿no? Viene de Dios y mueve las piezas para que ahora sea Amán el que es condenado. Y entonces, como dice el libro de los Salmos, ¿no? Nos pondrá como príncipes, levantará del polvo al desvalido, y entonces obrará justicia en la vida de esos oprimidos. Esther y Mardoqueo quedan muy bien parados. Pero hay algo muy interesante en la historia. Vamos a hablar primero qué es la venganza. ¿Qué es la venganza? Es una acción perjudicial que se lleva a cabo en respuesta a un daño o un agravio. Es muy interesante la primera apreciación porque primero es una respuesta. Quiere decir que hubo un suceso que la provoca. Hay un suceso que nos lleva a sentir la necesidad de generar lo mismo en la otra persona, de generar ese daño o ese agravio. Es muy interesante que la venganza no busca reparar el daño. No sé si se dan cuenta con el término que acabamos de platicar. Y pónganse a pensar en cada ocasión que se habla de venganza. No busca reparar el daño, no busca resarcir lo que estaba roto. Usualmente la venganza está enfocada en generar en la otra persona el mismo daño que hizo conmigo. Es un caso quizá un poco diferente al de Amán, ¿no? En el caso de Amán, pues sí era muy importante que Amán fuera quitado de ese tropiezo que representaba para el pueblo porque podía seguir maquinando cosas en contra del pueblo de Dios. Pero pensemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el verdadero objetivo cuando queremos, cuando viene a nosotros ese sentimiento y esta emoción? ¿Realmente estamos buscando que me deje de doler? Pregunta, ¿me va a dejar de doler si yo le hago lo mismo a la otra persona? ¿Me va a dejar de doler si esa persona también pierde? ¿Me va a dejar de doler si a esa persona también la lastiman? Y ahora justamente lo decía una de las hermanas, dice, no, claro que no, porque el hecho de que la otra persona le vaya mal no va a quitar lo que a mí me pasó. Y entonces,
Es un tema súper difícil de llevar a cabo, hermanas, porque las emociones son cosas complicadísimas de controlar. Y el ser humano está hecho con emociones, con un propósito. Una es de darle ese sabor y disfrutar la vida, pero sobre todo es una prueba personal. Es una prueba diaria en la que Dios está midiendo nuestro avance. Cuando algo sucede, Dios está viendo, ¿y cómo va a reaccionar mi hija? ¿Qué va a hacer? Y entonces Dios está observando nuestras acciones porque a través de esos elementos que pasan en nuestra vida, Dios visualiza nuestro crecimiento espiritual. Híjole, hay cosas que qué difícil es no sentir esa sensación de dolor, ¿no? Híjole, es que vamos a poner un caso muy drástico. Mataron a mi hijo. Hace poco pasaba había unos videos circulando por las redes sociales de un joven que lamentablemente pierde la vida en un fuego cruzado. En esos lugares donde pues hay muchos enfrentamientos. La pregunta es, ¿qué provoca eso en la familia? ¿Y qué pasaría? ¿Qué tiene que pasar para que ese daño en ese hogar sea reparado? ¿Que maten al hijo o que maten a la persona que mató a ese joven? Eso no les va a devolver a su hijo. Eso no va a quitar el dolor de la pérdida de una persona. Y entonces, por eso la venganza es tan compleja. Y por eso Dios no quiere que nosotros ejerzamos la venganza. Porque Dios sabe que podemos hacerlo con un motivo inadecuado o que podemos hacerlo de una manera eh, poco controlada y además sin un beneficio. Y por eso es que es muy interesante porque si vemos en el párrafo número 2 pues habla primero de que los judíos se defienden, de que pues logran encontrar la redención, pero, pero obviamente queda una espinita de saber que hay algo en contra de uno. Quiero que vayamos a pensar ahora en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 42 versículo 7. Voy a hacerme un poquito de la historia de Esther y vamos a ver la historia de otro personaje que también tuvo la opción enfrente de vengarse de lo que le habían hecho. Génesis capítulo 42 versículo 7. Es un hombre que la envidia de los que estaban a su alrededor lo llevaron a venderlo, a alejarlo de su familia. Se vio perseguido porque una mujer lo intentó acusar de violación y vivió en la cárcel. José es un hombre con una historia extraordinaria. Dios lo tenía preparado para grandes cosas. Y cuando llega al frente de Egipto, se convierte en la mano derecha de Faraón después de todo lo que había pasado. Y vean el capítulo 42 y vamos a ver el versículo 1 y vamos a ver el versículo 7. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para vosotros porque podamos vivir y no muramos. Jacob va a mandar a sus hijos, a 10 de sus hijos, a Egipto a comprar comida porque pues hay una grande sequía en la zona. Versículo 7. Y como José vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía, y hablándoles ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán a comprar alimentos. Pónganse en los pies de José en un minuto. ¿Qué habrá sentido José? Lo vendieron, por su culpa se fue de su tierra, fue esclavo, habrá recibido latigazos seguramente. En esa época se marcaba a los esclavos, posiblemente hasta marcas en su cuerpo habría tenido. Pasó muchas hambres porque el esclavo no era una persona eh, que viviera en buenas condiciones. Hablamos de una época en la que el esclavo lo hacían caminar grandes distancias, no tenían ropa, no tenían posesiones. Eh, ¿Qué sucede entonces en ese momento? ¿Qué habrá sentido José? ¿Habrá sentido ira?
¿Habrá dicho, ustedes son los que me vendieron? ¿Habrá sentido temor? ¿Habrá recordado esos momentos de angustia cuando estaba en el pozo? ¿Habrá sentido alegría? Difícil. Seguramente había una cantidad de emociones en su cuerpo recorriendo. Y ven lo que dice ahora el versículo 24. Génesis en este mismo capítulo, el versículo 42 y en el versículo 24. Les hace cuestionamientos, les pregunta, les dice, ustedes son espías seguramente porque no vienen todos. Él en su cabeza sabía que no venían todos. Algo pasa, hay algo extraño con ustedes. Incluso los mete a la cárcel por 3 días y en la cárcel los escucha hablar. Y Rubén y varios de los hermanos empiezan a decir, ¿ya ven? Esto nos está pasando por lo que le hicimos a José. Ellos empiezan a sentir remordimiento y creen que les ha llegado lo que hoy el mundo le llama el karma, la consecuencia de sus actos. Y viene el versículo número 24. Vean lo que hizo José. Esta es la reacción. Al inicio, vean, incluso los manda a la cárcel. Quiere decir que sí veo un José, personalmente veo un José, quizá procesando la emoción, todavía no entendiendo qué está pasando y qué tiene que hacer. Y seguramente necesitaba tiempo para pensar. Y entonces dijo, bueno, voy a ganar tiempo. Y arma entonces este juego de son espías y hasta que no decidamos lo contrario van a estar encarcelados porque él necesita procesar sus emociones. Si hubiera actuado en ese momento, no sabemos si la historia de José hubiera sido la misma con sus hermanos. Posiblemente hubiera dicho, maten a Rubén, que fue el que me aventó al pozo, ¿no? O váyanse sin comida, ustedes no vieron por mí, yo no voy a ver por ustedes. José se tomó el tiempo para pensar las cosas. Y versículo 24. Y apartóse de ellos, él de ellos. ¿Y qué hizo José, hermanas? Y lloró, sacó la emoción, dejó que su mente y su cuerpo se desahogaran. En lugar de actuar de una manera irracional, se permitió ser humano y sentir, recordar, pero sobre todo liberar su alma de esa sensación que había tenido. Dice, y lloró, y volvió después con ellos, y habló con Simeón, y tomó de entre ellos, y los ya presiona la vista de ellos, sigue con su juego para que entonces ellos pues no descubran todavía quién es José. Eso es muy importante lo que él hace. Esa oportunidad de darte una pausa cuando algo te duele, esa oportunidad de poner la mente tranquila, en claridad. Me imagino a José yendo a hacer una oración y preguntándole a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me los estás poniendo en las manos. Y entonces José en un debate interno. Y ahí me encanta porque la decisión que toma José, ¿cuál es? Les dice, está bien, les voy a dar comida. Les pone su dinero dentro de las bolsas de la comida y los manda de regreso a su casa y le dice, solo les pido una cosa, para ver que no son espías de verdad, tráiganme al hermano que hace falta, porque habían dejado a uno. Y entonces, ¿con qué pagó José tanto dolor que le habían causado? Lo paga con amor, lo paga con perdón, lo paga con misericordia. Y ahí entonces diríamos, bueno, ¿y entonces hubo justicia? ¿Se equilibró el mundo? Pregunta, si José mataba a alguno de ellos o los mataba a todos, ¿José iba a eliminar su pasado y su dolor? No. Entonces nos deja ver que tenemos que pensar y sentir diferente. Y eso es lo bonito que hace Dios en nuestra vida. ¿Qué provoca la ira? Perdón, ¿qué provoca el deseo de venganza? Un sentido de justicia, ¿no? Yo quiero que el otro también sienta lo que sentí, lo que sentí. O a ver, si él me lastimó y me quitó algo, yo también quiero que él pierda algo. Eso no es la justicia. Es una variación que hemos distorsionado de la palabra. Porque el hecho de que el otro pierda no implica que eso es justo, porque yo también perdí. Cuando Dios hace uso de la venganza, Dios no lo hace con la intención de que el otro sienta lo que tú sentiste. Dios lo que hace es eliminar el mal, porque eso es lo que Él busca.
Incluso dice la escritura, llama a todos a arrepentimiento. Voy a la tercera parte del tercer punto que tenemos aquí en la pantalla. ¿Qué provoca también el sentimiento de venganza? Es el ego. El ego, hermanas, de que a veces nos sentimos con una superioridad moral, porque alguien me hizo y entonces yo no me pongo en el papel de la otra persona y yo digo, esa persona cometió un error, pero yo no me pongo a pensar que yo también los cometo, que yo también he lastimado, yo también he perjudicado a otro más. Pero en ese momento, como yo soy el afectado y como me siento en una superioridad moral diciendo, no, es que, pues sí me equivoco, pero yo no como esta persona, entonces sentimos que tenemos un derecho de emitir una sentencia, que tenemos un derecho de emitir un juicio y por lo tanto tener una consecuencia al respecto. Y no se trata de eso, porque eso no va a traer paz a nuestra vida. Otra cosa que provoca la venganza o que genera que lleguemos a la venganza es la ira, es mostrar ese enojo hacia la persona que causó el perjuicio. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante estos elementos? Bueno, pues vamos a nuestro material exegético, sí, el material exegético, así le llamábamos antes al tema bíblico, en el párrafo número 3 y en el párrafo número 4. Como seguidoras del Maestro estamos llamadas a dejar la venganza en manos de Dios, quien es justo y sabe cómo actuar en cada situación. Eso me parece muy interesante, porque no se trata de devolver mal por mal. Dios no va a devolver mal por mal, pero sí va a buscar. Y la mejor manera en la que Dios va a emitir la justicia divina es dándote a ti paz y perdón, porque Dios quiere que tú sanes. Si Dios va a exterminar otro pueblo, ¿eso te va a dar a ti tranquilidad? La respuesta es no. Dios está buscando un equilibrio en tus emociones y un razonamiento y un escarmiento en las acciones de la otra persona. Cuando a David lo estaba persiguiendo Saúl, ¿ustedes creen que Dios pensaba, ¿es justo? ¿Qué le había hecho David a Saúl? Y entonces, pues, ¿por qué no simplemente mandaba a Dios un rayo y le caía a Saúl? ¿Qué hizo Dios? Guardó tranquilidad y paciencia en la situación hasta el punto en el que puso a David en una situación de superioridad moral y de estatus, ¿no? Ante los ojos del pueblo. Y entonces, en lugar de pagarle mal a este rey, le dio a David. ¿Sí me explico? A David le dio lo bendijo de tal manera que el pueblo lo veía con buenos ojos, que el pueblo lo seguía. Dios le pagó a David para ir sanando todo lo que le había hecho mal ese rey. Y después, entonces, ahora sí, viene algo muy interesante. Ese rey, por más que se le dieron oportunidades de recapacitar, nunca lo hizo. Y entonces por eso Dios le dice, al final tus obras han sido tan malas que fue caído en batalla. Dios estaba esperando a ver si esta persona recapacitaba en algún momento y no lo hizo, lamentablemente. Pero ¿a quién le toca determinar eso? ¿Quién tiene que pensar cuál es el siguiente paso para la persona que comete el agravio? Tiene que ser nuestro Dios. Por eso dice el versículo, mía es la venganza, dice Jehová. Porque Dios sabe el tiempo específico y busca y ve en los corazones para ver si hay un espacio de arrepentimiento, para ver si esa persona puede componer el camino, porque dice que Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, tenemos que ser sabias para saber poner una pausa a nuestras emociones y esperar en Dios el pago. Y el pago no es el perjuicio del otro, es que Dios resarza mi dolor y mi sentimiento. Y que entonces repare y restaure nuestra alma y nuestro corazón. Esa es la justicia de Dios, el restaurarnos como mujeres con las cosas que nos han pasado en la vida. Pensemos en nuestro pasado, pensemos en las cosas que nos han sucedido. Vivimos en un México muy machista, en un México muy complicado. Pensemos en nuestros padres, cómo eran con nosotras.
He escuchado historias, hermanas, en la iglesia donde tuvimos papás maltratadores que veían a las mujeres como alguien que tenían que hacer de comer y se tenían que ir a barrer, a trapear, no tenían que estudiar. Tenemos casos de mujeres que fueron lamentablemente abusadas por mentes que no eran adecuadas. Y entonces, hermanas, ¿cómo olvidamos ese pasado? ¿Cómo lo perdonamos? ¿Y cómo lo dejamos pasar atrás? Lucas capítulo 18 versículo 7. Vamos a ver una serie de versículos que me interesa que veamos. Lucas capítulo 18 versículo 7. Lo primero que hay que hacer, y bueno, creo que hubiéramos empezado primero con el Salmo 55, pero vamos a empezar con Lucas 18. Ya les di Lucas 18 versículo 7. Dice, Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche, aunque sea longánime acerca de ellos, a los que claman. Qué interesante, porque ¿qué está diciendo? Es aquel que en su dolor, en esa ira, en ese enojo, lo que hace es, dice, clamar a Dios a través de una oración, de cerrar nuestros ojos, de encerrarnos en nuestro cuarto, de llorar como lo hizo José y de decirle, Dios, quita de mí este sentimiento. Lamentablemente ha pasado que a veces nuestras parejas han engañado a algún miembro de la iglesia, alguna mujer, alguna hermana, y, y uno empieza a maquinar en su mente qué hice mal, qué me faltó, qué no he hecho, un montón de ideas. Y nos lastimamos y empezamos a pensar, a pensar, a pensar. Y no es un tema que nosotros hayamos generado, es un problema de valores de la otra persona. Y entonces, no, 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 híjole, le voy a pintar el coche, le lo voy a rayar. No, 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 le voy a poner pica pica en las camisas. No, hombre, le voy a dar unos besos al carnicero. ¿Qué estamos ganando y qué vamos a generar con eso? Pues nada. ¿Vamos a sentir que equilibramos la balanza? La respuesta es no, porque no vamos a quitar el engaño de la otra persona. Y eso nos va a seguir lastimando por siempre. Entonces, por eso insisto y por eso quiero llevarlas a este punto. Lo primero es ponerlo en las manos de Dios. Salmo 55, versículo 22. Quiero que ese sea el camino al que llevemos esta lección. Si seguimos leyendo los párrafos, digo, mientras buscan el Salmo capítulo número 55, versículo 22, notarán que el párrafo 3 y el párrafo 4 dice, reconocemos que Jesús nos insta a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos y a buscar la reconciliación. En el párrafo número 4 dice, el deseo de venganza puede tener consecuencias personales y espirituales negativas. En el ámbito espiritual, la venganza nos aleja de la voluntad de Dios, endurece el corazón y nos impide experimentar su paz. Como esa mujer al inicio que veíamos, ya estaba pensando en cómo hacerle mal a la otra persona. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Deja que sea Dios quien levante tu corazón. Deja que sea Dios quien te tome en sus manos, quien te cobije en ese momento de dolor y descargue en Él tus emociones. Cuéntale lo que te pasó, cuéntale lo que te hizo sentir, cuéntale las consecuencias que han pasado, que has tenido a raíz de ese perjuicio de esa persona. Pero lo más importante, pídele paz, pídele tranquilidad, pídele perdón. Independientemente de perdón hacia esa persona, sino que a ti te dé la capacidad de dejar de sentir rencor hacia la otra persona. Que tu alma no guarde esa emoción y esa sensación. ¿Qué va a pasar? Regresamos a nuestra historia, regresamos a la historia paralela que veíamos de Esther, pero ahora vamos al capítulo 45 del Génesis. Vamos al capítulo 45 y vamos a ver qué sucede con ese José. José manda a traer al otro hermano y me lo imagino dando vueltas en el palacio,
han visto en las películas de noche, ¿no? Y ay, caminando en el silencio de la madrugada, de un lado para otro, en como león enjaulado. ¿Qué hago? ¿Qué les haré? Pero en su corazón nunca hubo la intención de lastimarlos. Cuando regresan los hermanos y están frente de él, vean lo que dice el capítulo 45, versículo 1. Ya no podía José contenerse, no podía José contenerse, delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó diciendo, haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él, solamente quedaron con él sus hermanos. Y ven lo que dice, al darse a conocer José a sus hermanos, es decir, le pide a todos los demás que se vayan y que solo se quede él. Y entonces, versículo 2, entonces se dio a llorar a voz de grito, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vivo con mi padre, y podemos seguir leyendo la historia. ¿Cómo se...? Ah, bueno, es más, terminemos de leer el versículo 3. Dice, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Qué habrán sentido? ¿Qué habrá sentido Simeón? ¿Qué habrá sentido Judá? ¿Un dolor en la panza? Híjole, ya nos cayó la policía. Yo me imagino que de repente estaban ya volteando para ver si no estaban con los arcos apuntándoles. Un temor diciendo, pues somos 10, córranle y el que se salve. Otro quizá habrá estado pensando, híjole, no hubiera venido. Otro ha dicho, no, hombre, pues al que hubiéramos dejado en la cárcel ya lo hubiéramos dejado. Total, ya perdimos a uno, perder a otro. Temor seguramente fue lo que sintieron. Miedo al darse cuenta que era el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón, el que era su hermano. Porque la conciencia nunca los va a dejar tranquilos. Porque el que obra mal tiene en su mente y en su corazón eso que jamás lo va a dejar estar en paz. ¿Qué pasará con esa persona que roba? ¿Qué pasará con esa persona que, por ejemplo, fue quien actuó mal y cometió adulterio? Su corazón jamás va a estar en paz por lo que ha perdido, por lo que ha dejado de tener, por el mal que ha causado, por el mal que se causa a uno mismo. Y entonces, ese es el pago, esa es la justicia de Dios, ese remordimiento que esa persona siente. Por eso Dios espera que seamos atentos a nuestras emociones, para que si un día sentimos esos, digamos, es que algo hice mal, es que eso que me pasó me provocó esto. Y reflexionemos, recapacitemos y dejemos de hacerlo. Y entonces esa persona no va a sentir el mismo dolor físico, no va a sentir ese que lo aventaron a un pozo, no va a sentir que lo vendieron, pero va a sentir un temor interno porque sabe que actuó mal. Por eso, hermanas, qué bonito es el perdonar y el permitirnos. Es muy difícil, es muy complicado eh, el poderlo llevar a cabo, ¿no? Para decir qué fácil es. Hay una frase que leí hace un rato que decía, la venganza es dulce, pero solo para una alma enferma, porque es el fuego donde todos pierden y todo se pierde. Cuando dejas que tu emoción predomine, perdiste tú también. Cuando dejas que tu ira sea mayor al perdón, ya perdiste tú también. Y todos pierden. Perdiste tú, perdió la persona a la que le haces el daño. Y entonces, ahí es donde Dios quiere actuar en nuestra vida. Ahí es donde Dios quiere hacer algo diferente y que tengamos la capacidad de perdonar. Dice, no puedo ser juez. No me toca a mí decidirlo. Por eso dice, ponlo en mis manos, dice Jehová. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Busca el perdón y confía en Dios, porque Dios va a dar la solución. Vamos a ver dos versículos más, hermanos. Hermanas, Efesios capítulo 4. En Lucas capítulo 8 decía, ¿se tardará en responder? Me parece muy interesante ese versículo porque dice, clama a Dios de día y de noche, este, y dice que pongas en Dios, descargues en Él. Dice, pero ¿se tardará en responderle al justo?
La respuesta es depende qué le pida el justo a Dios. Si el justo le pide a Dios, Dios, destrúyelo. Si el justo le pide a Dios, Dios, que a él, si a mí me cortó un dedo, córtale a él la mano. Sí, Dios se va a tardar en responder porque eso no es justicia, porque eso no hace al mundo mejor y no lo equilibra. Dios no se va a tardar en responder si le pides mansedumbre, tranquilidad, una mente en paz para superar la situación, para perdonar. Quizá no lo vas a olvidar, pero sí vas a recordar el suceso sin que te duela y te va a permitir ir adelante. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Quítala de ti. Dice toda amargura, enojo, ira. Eso que sientes, elimínalo. Busca en la palabra de Dios el consuelo. Busca en su palabra la paz que te robó la acción de esa otra persona. ¿Qué hizo Esther cuando se entera del mal? ¿En quién pone el problema? ¿A quién le dice hagamos algo? Le dice a Mardoqueo, ve y junta a los hombres de batalla, de guerra, dales una espada y vamos a tomar el palacio. Le dice, vamos a intentar orquestar una trampa para Mardoqueo para que caiga en ridículo. No. Dice, vamos a hacer un ayuno, vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y voy a hablar la situación. Voy a ir con el rey y le voy a expresar qué está a punto de pasar. Con fe en Dios. Y entonces, la mejor manera de sanar es hablarlo. Yo las invito, hermanas, a que quienes tengan la oportunidad, si sienten algún dolor, si sienten alguna emoción, algún enojo, que busques ayuda profesional. ¿Y a qué me refiero con ayuda profesional? Me refiero a busca a algún psicólogo, habla con tu obrero de confianza, lee la palabra de Dios, pero sí busca ayuda, no te quedes con la emoción. Y busca la manera en la que tú puedas ser como ese José que se liberó del pasado. Hay cosas que no se pueden reparar uno a uno. Hay cosas que nos tocaron vivir que ya no podemos deshacer y que otra cosa no la va a compensar, pero que sí nos pueden traer tranquilidad en un futuro. Y entonces vean lo que dice el versículo 32 de Efesios 4. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Qué interesante el versículo, porque te dice, tú tienes que tener estas cualidades, benignidad, misericordia, y diríamos, ah, qué fácil, Pablo, pues porque a ti no te la hicieron. Pero entonces Pablo quiere hacernos conscientes de algo. Quiere hacernos conscientes de que nosotros también tenemos cosas que nos han perdonado y que Dios no nos ha destruido. Dice por eso, los unos a otros como también Dios os perdonó en Cristo. El apóstol Pablo te dice, no mires la viga de tu hermano, no mires la paja de tu hermano, que es el Maestro Jesucristo, ¿recuerdan? O sea, me refiero, está evocando esa emoción, ese sentimiento, esa idea. Te está diciendo, no te preocupes en eso. Ve primero tu corazón, ve tu interior. Y si Dios ya te perdonó, busca ahí la fuerza para perdonar al otro, reconociendo que nosotros también hemos faltado, que también nosotros en algún momento hemos provocado un dolor a alguien más. A nuestros padres les contestábamos, les decíamos cosas. Ah, nomás, ahora para que se enoje, me voy a ir con el novio, me voy a escapar de la casa. A veces hicimos cosas arrebatadas por, por decir, vas a ver lo que se siente. Y Dios dice, no, si yo ya te perdoné, aprende a perdonar. Con mansedumbre,
con templanza, con misericordia. Ahí se encuentra entonces ahora el equilibrio de la venganza de Dios. Terminemos de ver lo que sucede en los párrafos, solamente para que podamos ir cerrando con la escuela, hermanas. Dice el versículo, el párrafo, el primer párrafo del lado derecho de nuestra página, en la página número 25. Dice: Jesús nos enseña a amar a los enemigos. Es uno de los mayores retos de nuestra fe, es verdad. Es quizá de lo más complicado. Amar a nuestra familia y amigos es fácil, pero amar a quien nos ha dañado requiere depender completamente del poder del Espíritu Santo. Esto implica orar por ellos, dice el Maestro Jesucristo también, ¿no? Orad por quienes os maldicen, orad por quienes nos persiguen, orad por quienes nos hacen mal. Esto implica orar por ellos, desearles bendiciones y buscar la paz, siempre confiando en que Dios transforme sus corazones. Lucas capítulo 6 versículo 27 y 28, vamos a ver. Vamos a ver qué dice este versículo para que podamos ir cerrando nuestras ideas. Eh, Hermanas, hijo, hermano Dani, oiga, pues sí me gustaría tomar terapia, me gustaría hablar con alguien. Hermanas, con toda confianza, con nuestro hermano Víctor, si quieren, a través de nuestro hermano Víctor, o si quieren buscar a un servidor, adelante, mándenme un WhatsApp y yo las canalizo con una hermana que es psicóloga y que puede brindarles atención, que puede brindarles compañía, que un día se pueden tomar un café y contarles y hablar y desahogarse. Saquemos esa emoción, seamos ese José que se permite ser humano, que se permite llorar y que se permite seguir adelante en su vida. Lucas capítulo número 6 versículos 27 al 28 dice: Mas vosotros, los que oís, digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que aborrecen. No pagues más mal por mal. No le pongas la cara y no digas: ay, ojalá te caiga un rayo, ojalá te quedes sin gasolina en el periférico a medianoche. No, porque eso no va a hacer que regrese lo que nos han hecho. Y por eso el versículo ahora 28. Bendice a los que os maldicen y ora por los que te calumnian. Aprendamos entonces a pagar con ese bien, porque eso es lo que hace al mundo mejor. Cuando pones la otra mejilla, tú haces que este mundo sea un mejor lugar. ¿Por qué no respondes mal por mal? Porque no estás buscando herir y lastimar a alguien más y ahora esa persona con esa herida va a ir a lastimar a alguien más porque se siente herido. Rompamos la cadena de dolor que se genera después con una venganza. No permitas que tu corazón se contamine por un sentimiento y por una emoción. Que no es justo que suframos, que no es justo que nos pasen esas cosas, me queda clarísimo. Y que no se las deseo a nadie y primeramente Dios no pasen en las vidas de cada una de nosotras. Pero no le deseemos el mal jamás a nadie. Y termina esta reflexión con, dice: el análisis de estos acontecimientos, nos referimos a las historias que hemos visto, la de Esther, nos hemos referido a la historia de José, ¿no? A los principios del Evangelio, a la luz de los principios del Evangelio, recuerdan que nuestra posición material, influencia o poder deben usarse para vivir conforme a los valores del Evangelio. Es decir, cuando Esther está delante del rey y le dice, pues, ¿qué pasa? Y a Mardoqueo lo pone como el segundo en el reino. eh, Cuando José está en ese lugar de poder, pensemos, no devolvamos mal por mal, sino al revés, hagamos de este mundo un lugar mucho mejor. Y ellos es lo que hicieron. Como mujeres de fe, estamos llamadas a ser portadoras de esperanza y reconciliación en un mundo necesitado. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo del amor perfecto de Dios, utilizando nuestras bendiciones para reflejar su mensaje en cada relación y circunstancia. Yo las invito a que hagan un ejercicio. Hay una reflexión muy famosa que dice que un padre le dice a su hijo, clava un clavito cada vez que sientes algo mal, o que hayas hecho algo mal, que le contes a tu mamá,
que no hagas tu tarea, que no hagas tu ropa, que no tienes tu cama. El niño va y pega y hace pega, pone sus clavos en la madera. Y después le dice el papá, pues bueno, ahora cada vez que hagas algo bueno, vas a quitar un clavo. Y así entonces, bueno, veremos si lo compensas. Y al final, cuando quita los clavos porque ha hecho cosas buenas y ha logrado resarcir o ha logrado ser más bueno que malo, le dice, bueno, ¿y cómo quedó la tabla? Pues perforada. Ya no se puede reparar eso. Ya no vamos a llenar nuestra tablita y nuevamente vamos a resanar los hoyitos. Pero vamos a seguir adelante en paz. Y eso es primordial y es la bendición más grande de nuestro Dios. Por eso decía el Salmo 55, descarga en Jehová, pon en él tu carga y deja que él sea quien se lleve esas emociones, quien se lleve la ira y el rencor y te permita seguir adelante. Las actividades en la iglesia, bueno, pues con las hermanas de la ciudad femenil elaboren un guión general que pueda ser utilizado por la mayoría de ustedes para expresar palabras de reconciliación hacia alguien que les haya causado daño. Yo les recomiendo que hagan esa actividad, hermanas. Yo en su momento he ido a sesiones de terapia y un ejercicio que me ayudó mucho es escribe lo que te hicieron sentir, escribe lo que pasó, escribe tus emociones, escribe la situación, las consecuencias que te ha causado. Y bueno, pues la psicología tiene muchas técnicas. Si son adecuadas o no, será motivo de otra sesión. Pero me decían, ve y quémalo. Vete un día tú solo, si quieres en el patio de tu casa, reflexiona, léelo antes de quemarlo y luego quémalo. Y dicen, es una manera de desprenderte de eso, ¿no? Deja que se vaya, deja que se esfume, deja que sea el pasado y que se quede enterrado en el pasado. Y hay una película que seguramente ya han visto ustedes por sus niños, El Rey León, y decía Rafiki cuando ve a Simba y le da un golpe con el bastón, y luego le vuelve a intentar pegar y se quita Simba, y le dice, ¿ya ves? Del pasado puedes aprender o el pasado te puede doler. Aprendamos del pasado, protejamos nuestro corazón, seamos precavidas, no dejemos que permanezcamos en el dolor. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Creo que he hablado demasiado, espero no haberlas aburrido, pero es un gusto poder compartir la palabra de nuestro Dios y mi deseo más grande es que todas encontremos la paz, la tranquilidad y la benevolencia de nuestro Dios a través de su palabra, ese consuelo y que eso nos haga vivir felices el resto de nuestros días. Que Dios las bendiga a todas, hermanas, paz a vosotras. Pasa a vos, hermano Dani, Dios te bendiga. Gracias por este hermoso mensaje que hemos escuchado. Y pues sí, hermanos, digo, lo que comentaba nuestro hermano Dani, ¿no? Es complicado trabajar todo este aspecto del deseo de venganza, pero el amor que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo amado y a través del Evangelio nos motiva siempre, siempre a eso, ¿no? Es importante lo que comentaba nuestro hermano con respecto a la terapia, ¿no? Si alguien tiene necesidad de ello, si en algún momento juzgamos que es importante platicarlo, creo que sería importante hacerlo y buscar los conductos, como lo platicaba ya nuestro hermano, ¿no? Hay formas de poderlo tratar en la iglesia como en la congregación. Hermanos, hay muchos hermanos que son psicólogos y que tendrían seguramente, hermanos, la oportunidad de darnos la ayuda que necesitamos. Dios te bendiga, hermano Dani, gracias por la participación, gracias por atender a este llamado. Mis hermanos, pues pasamos al tiempo de las preguntas, dudas o comentarios que ustedes tengan para este tema. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? Siéntanse en la libertad de participar, mis hermanos. Adelante. Mi hermana Juanita, adelante. Pues todo estuvo bien, hermano. Gracias a Dios, que Diosito me los bendiga y muchas gracias por esta enseñanza, porque sí, como dice usted, dice que la venganza, dice que viene de Dios, ¿no? Dice, yo pagaré, dice el Señor. Entonces nosotros no Sí, tenemos ni claro. por qué
hacer venganza. Solamente Dios es el único, el que puede ayudarnos y el que puede hacerlo. Y que Claro. Dios me los bendiga. Y gracias, por todo esto, hermanos, que Dios les siga dando sabiduría, inteligencia a usted y al hermano, eh, Daniel. Muy bien, hermana Juanita, gracias por su participación. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Daniel. ¿Alguna pregunta que quede Gracias, hermano. Pasa vos. Pasa vos, mi hermana Juanita, Dios le bendiga, gracias por su aportación. Adelante, mis hermanos, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Comentario, mi hermano está aquí en la sala todavía y nos podría apoyar. No, nadie, todo quedó claro. Bien, Dios bendiga a nuestro hermano, esperamos que sea esto de mucha bendición, dice mi hermano Dani, de la que me salvé. No, hermano, creo que fue una hermosa escuela, un hermoso estudio que mi hermano planteó, pues de la manera en que Dios lo ha puesto en su corazón. Muy buena explicación, hermanos, porque digo, de pronto tenemos que asimilarlo. Hay situaciones que cuestan más que otras, mi hermano lo exponía en su plática, ¿no? Y sin duda alguna, pues Dios siempre nos fortalece para llevar adelante todo este tipo de situaciones. Los invito a que hagamos una oración, hermanos. Vamos a dar gracias por este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios y terminamos el servicio de estudio en esta tarde. Vamos a orar. Soberano y eterno Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios eterno, que moras en luz inaccesible, Dios y hacedor de todo lo que existe, santo es tu nombre. Te damos gracias, Padre glorioso, por esta oportunidad que nos concedes de abrir una vez más tu libro sagrado, de escudriñar en tu palabra, eterno Dios, a través de estos temas que se presentan en el estudio femenil y que nos hacen reflexionar como el día de hoy, Padre eterno, si es necesario que nosotros llenemos nuestro corazón de este deseo de mal para otros y hemos conocido, eterno Señor, que tu enseñanza para nuestras vidas, como lo ha sido desde el día en que comenzaste a obrar cambios y transformaciones en nuestro corazón, Señor, pues es de paz y de bien. Gracias, eterno Padre, porque una vez más recordamos que no tenemos necesidad de hacernos de estos sentimientos que son negativos. Cuesta mucho trabajo, eterno Señor, superarlos. Es necesario, eterno Dios, tener un plan de acción para ello, pero indudablemente, Señor, creemos que tú nos das la fortaleza y la salida, eterno Dios, para lograrlo. Bendice a mi hermano Daniel Gómora, de quien te has ocupado en esta tarde, Señor, para hacernos saber tu palabra, que su vida y su ministerio, eterno Dios, el trabajo que tú le has encomendado, sea bendecido, eterno Dios, de ti, y que tu Hijo siempre lleve adelante, Señor, esta hermosa labor que le has encargado, como a cada uno de tus hijos que predican al eterno Dios y son portavoces de tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos una bendición muy grande para mis hermanas que se han conectado a este servicio y para quienes recibirán una bendición a través de escuchar, Señor, este estudio. Perdona nuestras deficiencias y concédenos hallar gracia delante de tus ojos, porque te lo imploramos con humildad, Padre glorioso, en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Y bien, mi hermano Dani, Dios te bendiga, gracias por atender a esta invitación. Que sea una hermosa semana de labores para todos ustedes. Pueden abrir sus micrófonos, mis hermanos. Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana de ocupaciones. Y Dios mediante nos vemos el próximo sábado para un estudio más de lección femenil. Pasa vos, hermana Isidra, hermana Juanita, hermana Lupita, hermana Xochicali, hermana Carmen. Dios les bendiga. Pasa vos, hermano. Dios bendiga. Pasa vos. Pasa vos. Pasa vos, mi hermano Dani.